Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, retomando un poco con la lista de proyectos de audio que les tenía pendiente y prometido. En esta ocasión les traigo un preamplificador estéreo ultra compacto que funciona con fuente simple, lo cual nos da la posibilidad de poder alimentarlo directamente con una batería de 12 volt o inclusive con una batería de 9 volt, ideal para utilizarlo en vehículos. Este dispositivo es ideal para poder elevar el nivel de una señal de muy baja amplitud, como puede ser la de un micrófono, la salida de línea de una computadora, un celular, un MP3, un reproductor, etc. Así que si les interesa saber cómo es el diseño y el montaje de este sencillo pero útil preamplificador, los invito a quedarse conmigo hasta el final y averiguar cómo se hace. Ahora sí, pasemos a ver el circuito. Bien, y este es el circuito que vamos a estar utilizando para nuestro preamplificador. Como vemos, está hecho en base a un TL072, que es un amplificador operacional doble, es decir, en el mismo chip contiene dos operacionales, lo cual nos viene fantástico para poder montar un sistema estéreo. En el caso de que no consigan este operacional, me consta que tanto el TL082 como el JRC4558 en todas sus variaciones son completamente compatibles pin a pin y les serviría perfectamente para montar este preamplificador. Vamos a analizarlo en detalle. Como ven, son dos etapas idénticas. Y acá tenemos la bornera de entrada, donde tenemos la entrada del canal izquierdo, la masa, y la entrada del canal derecho. Y por este lado tenemos la salida del canal izquierdo, masa, y canal derecho. A la entrada lo único que tenemos es un capacitor de desacople para poder filtrar cualquier componente de corriente continua que podamos ingresar por la entrada, y después tenemos una resistencia limitadora, la cual va a la entrada inversora de nuestro operacional. Pero si nos damos cuenta, también tenemos una resistencia que está conectada entre la salida del operacional, haciendo de realimentación negativa a la pata no inversora. Ahora bien, la relación entre esta resistencia y la resistencia de entrada nos va a determinar la ganancia que tiene este amplificador, lo que quiere decir que va a determinar la cantidad de veces que va a amplificar la señal que ingresemos. Con estos valores de resistencia tenemos aproximadamente, vamos a calcularlo, porque realmente la ganancia es muy fácil de calcular, es simplemente el cociente entre estas dos resistencias. En este caso sería R2, que es 220K, dividido la resistencia R1, que es de 5,6K. Tendríamos una ganancia aproximadamente de 39. Inicialmente esta resistencia la había puesto de 10K, con lo cual la ganancia era de 22, pero me terminaba siendo poco útil para el uso que yo le quería dar. Así que decidí bajarla a 5K6. Así que ya saben que si quieren aumentar o disminuir la ganancia, simplemente les recomiendo que aumenten o disminuyan el valor de esta resistencia más que esta de entrada. Tranquilamente, en vez de colocar esta resistencia, podrían utilizar un trimmer de quizás, no sé, 500K, y de esa forma poder regular al punto exacto la ganancia que ustedes necesiten en función de la entrada que tengan, porque obviamente no van a necesitar el mismo grado de ganancia si utilizan, por ejemplo, un micrófono, a que si utilizan la entrada de línea de un celular o bien de una computadora. Eso ya queda a criterio de ustedes. Después, en paralelo con esta resistencia, tenemos un capacitor de una capacidad bajísima, en este caso 470 picofaradios. En realidad utilicé este valor porque era simplemente el que tenía, lo podría haber puesto mucho más pequeño, inclusive quizás 10 picofaradios, 47 picofaradios, 100 picofaradios, etc. Su función es evitar que este preamplificador oscile, más que nada cuando lo estamos usando con ganancia elevada. Si bien podríamos prescindir de él, preferí incluirlo tanto en un canal como en el otro, obviamente, para evitar que nuestro preamplificador oscile. Después, simplemente a la salida tenemos una pequeña resistencia de 100 ohms conectada en serie con un capacitor de desacople de 10 microfaradios que va directamente a la bornera de salida, y en la otra etapa se repiten de manera idéntica. Ahora bien, un pequeño problema que he tenido que salvar es el hecho de que idealmente este preamplificador se debería alimentar con una tensión simétrica, es decir, tensión positiva, tensión negativa y masa. Como en este caso, la idea es utilizar este circuito a 12 volt. Obviamente, si lo conectamos a una batería no entrega una tensión simétrica, sino que entrega simplemente los 12 volt y masa. Así que, ¿cómo podemos utilizar una fuente simple para alimentar un preamplificador? Bien, observen que en las entradas no inversoras de ambos
operacionales, lo que hemos hecho es colocarlos en un divisor resistivo. Como vemos, este divisor está conectado entre el positivo, que es este punto, y masa, y casualmente ambas resistencias son del mismo valor, en este caso 6.8K. ¿Qué logramos con esto? Que en su punto central, dado que las dos resistencias son iguales, si calculamos el divisor resistivo, nos vamos a encontrar con que en el punto central vamos a obtener una tensión que es igual a la mitad de la tensión de fuente. En este caso, si utilizamos 12 volt, acá vamos a tener 6 volt, que es exactamente lo que estamos ingresando en estas dos entradas. Y dado que a la entrada el amplificador operacional tiene una muy alta impedancia, podemos utilizar resistencias relativamente elevadas para que no disipen mucha potencia, y de esa forma poder simplemente obtener esa tensión para hacerle ver a nuestro preamplificador una masa ficticia, ya que el amplificador en realidad va a tomar estos 6 volt respecto a masa como su masa ficticia, y va a interpretar la masa del circuito como su tensión negativa, ya que si medimos entre este punto y este punto tendríamos acá menos 6 volt, y entre este punto y este punto vamos a tener los más 6 volt, con lo que estamos alimentando el positivo de nuestro preamplificador. De esta manera podemos utilizar una fuente simple para alimentar nuestro preamplificador y no necesitar utilizar una fuente simétrica, y de esa manera este circuito es muy versátil porque lo podemos alimentar a baterías. En cuanto al diseño del circuito impreso, acá lo podemos ver. Como ven, es de una sencillez total, es un PCB de dimensiones realmente muy reducidas. Hablamos de aproximadamente 2.7 centímetros por 4.6 centímetros aproximadamente. Es una placa realmente muy pequeña, y como ven cuenta con todos los componentes distribuidos de una manera más o menos homogénea, más o menos lógica. Y acá tenemos nuestra bornera de entrada, que en este caso vamos a estar utilizando conectores GP, ya los van a ver más adelante, tanto para la entrada como para la salida, como para la alimentación. Un punto muy importante es que si nosotros vamos a alimentar este circuito directamente con una batería, es decir, en la clavija de entrada conectamos con 12 volt, no vamos a necesitar este regulador, ya que para que regule a estos 12 volt mínimo tenemos que tener 3 volt por encima en la tensión de entrada. Este regulador lo incluís en el dado caso de que quieran utilizar este preamplificador para utilizarlo con algún amplificador que ustedes ya tengan, donde claramente pueden tener una tensión de alimentación muy superior a los 12 volt, quizá no sé, 25 como un máximo de 30 volt, podemos utilizarlo con este regulador. Pero ¿qué pasa si lo queremos utilizar a 12 volt? Este regulador no es necesario, simplemente lo vamos a suprimir de nuestro montaje, no lo vamos a colocar, y simplemente tenemos que colocar un puente entre el pin 1 y el pin 3 para que la tensión de alimentación directamente llegue al operacional sin más. Esto ya lo van a ver más adelante con más detenimiento cuando hagamos el montaje de nuestro PCB. Y bueno gente, hasta acá esta primera parte. Ya en el próximo video haremos el montaje del PCB, las mediciones pertinentes y la prueba de sonido para constatar que efectivamente nuestro preamplificador funciona. Aprovecho para hacer un par de anuncios respecto a los videos que se vienen a futuro en el canal. Estoy trabajando simultáneo en varios proyectos de gran porte que voy a publicar en el futuro, entre los que se encuentran un inversor de voltaje de bastante potencia y una fuente de laboratorio casera. Tengo pensado realizar los videos de una forma similar a la adoptada para el proyecto del amplificador de 100 vatios, es decir, segmentar el proyecto y realizarlo a lo largo de varios videos. De esa forma considero que es mucho más llevadero el seguimiento del proyecto, ya que en vez de quizá publicar un solo video de 40 minutos, podría publicar 2 o 3 de 10 o 15 minutos máximo. Quisiera conocer sus opiniones al respecto, ya que a fin de cuentas quiero que el contenido sea de su agrado. Por ahora nada más. No olviden dejar su like si el video les ha gustado, y ya la semana que viene tendrán la segunda y última parte de este preamplificador estéreo. Les recuerdo que tienen el diagrama en la descripción, en el post con mucha más información y aclaraciones para todo aquel que quiera profundizar y aprender a calcular y diseñar un preamplificador. En pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les van a interesar, un botón para que se suscriban. Muchísimas gracias por el constante apoyo hacia el canal, y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.